La Unión Europea rechazó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó en Venezuela. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización, afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países del bloque. La Unión Europea condenó este jueves el levantamiento de inmunidad en Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, decisión que supone una grave violación de la Constitución venezolana. La UE rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países de la UE. La oficialista Asamblea Constituyente despojó el martes de su inmunidad a Guaidó, presidente del Parlamento venezolano controlado por la oposición, y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. La UE rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Para los europeos, esta decisión constituye una grave violación de la Constitución venezolana, así como del Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que el único órgano autorizado para levantar la inmunidad de Guaidó es el Parlamento venezolano. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización, estimó Mogherini, que urge encarecidamente al respeto pleno de las prerrogativas e inmunidades de todos los miembros del Parlamento venezolano, así como de su integridad física. La UE, que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente ni del segundo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, iniciado en enero, lanzó junto a países latinoamericanos en febrero un grupo de contacto internacional para intentar hallar una solución. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización. Los cancilleres europeos deben evaluar el lunes en Luxemburgo los trabajos de esa iniciativa, que buscan sentar las bases para unas elecciones presidenciales libres en Venezuela y un mecanismo para hacer llegar ayuda humanitaria en el país. La UE, que impuso un embargo de armas en 2017 y sancionó a 18 funcionarios venezolanos, seguirá supervisando la situación y utilizará todas las medidas adecuadas para reaccionar ante los acontecimientos actuales, advierte la declaración. Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis política, económica y humanitaria que se agravó con la autoproclamación en enero de Guaidó como presidente encargado del país, días después que Maduro asumiera un segundo mandato. Venezuela. Estados Unidos ya prepara rescate económico si Nicolás Maduro cae. Estados Unidos ya está en conversaciones con Juan Guaidó para desarrollar un plan de rescate y reestructuración económica para el país, en caso Maduro renuncie o sea depuesto. La administración Donald Trump está considerando inyectar dólares estadounidenses a Venezuela a través de bancos, teléfonos inteligentes y aplicaciones si el régimen de Nicolás Maduro cae, dijo el principal asesor económico del presidente Trump. Estados Unidos ya está en conversaciones con Juan Guaidó, el jefe de la oposición venezolana que Estados Unidos ha reconocido como el líder de la nación, para desarrollar un plan de rescate y reestructuración económica para el país que podría comenzar de inmediato, en caso de que Maduro renuncie o sea depuesto, dijo el miércoles el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, MEC, por sus siglas en inglés, Larry Kudlow, en un evento en Washington organizado por Christian Science Monitor. El Tesoro de E.U. El Consejo de Seguridad Nacional y el NEC están trabajando en el plan, dijo Kudlow. Estados Unidos tiene como objetivo proporcionar al país empobrecido dinero en efectivo en dólares, al menos inicialmente, en lugar del bolívar local. Kudlow dijo que el objetivo es poner dinero directamente en manos de los venezolanos. Venezuela, rica en petróleo, se está tambaleando por la hiperinflación, el hambre y los apagones que vuelven la vida cotidiana miserable para los residentes de los pueblos rurales y las principales ciudades por igual. Maduro, sin embargo, insiste en que los problemas del país no son el resultado de un gobierno deficiente, sino del sabotaje orquestado por sus oponentes en el país y en el extranjero. Estados Unidos ha advertido explícitamente contra cualquier ataque al líder de la oposición y ha incrementado las sanciones contra Venezuela y los funcionarios del régimen. Por otro lado, Noticias al día. Maradona será investigado por declaraciones a favor de Nicolás Maduro y contra Donald Trump.
El entrenador argentino le dedicó el triunfo de su equipo, Dorados de Sinaloa, el pasado fin de semana. La Federación Mexicana de Fútbol abrió este miércoles una investigación contra el argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa, por las declaraciones a favor del mandatario venezolano Nicolás Maduro y en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Maradona criticó al presidente Trump al finalizar el partido del pasado domingo donde su equipo venció a Tampico por la Liga de Ascenso y al mismo tiempo dedicó en el partido el triunfo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Se abrió un procedimiento de investigación por una presunta infracción del Código de Ética de la FMF por las declaraciones públicas emitidas en conferencia de prensa al término del partido disputado el pasado 31 de marzo de 2019, señaló la Comisión de Disciplina de la Federación. El Código de Ética cita que todo integrante de la Liga Mexicana tiene prohibido hacer comentarios políticos en cualquier evento del fútbol local. Al abrir la conferencia de prensa el pasado domingo, Maradona estableció su apoyo a Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela y atacó con duras críticas a Donald Trump. Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los sheriffs del mundo que son los yanquis, porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante. A nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente, Donald Trump. Maradona aprovechó el micrófono en esa ocasión para llamar chirolita, títere, al presidente de Estados Unidos. En enero de este año, Diego Maradona mostró el apoyo a Nicolás Maduro en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía acompañado del mandatario y en el que puso lo siguiente: a pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a Nicolás Maduro. Hugo Chávez nos marca el camino, y ese camino es Nicolás Maduro, que solo quiere lo mejor para su país. No pudieron con Fidel Castro, no pudieron con Hugo, y mucho menos con vos. Venezuela vencerá, señaló. Los expresidentes del Grupo IDEA alertaron sobre la injerencia de Rusia, China y Cuba en Venezuela. Más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional. Más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron este martes sobre la muy peligrosa evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial que hace que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional en una declaración conjunta. Advirtieron sobre el ingreso a territorio venezolano de una misión militar rusa que, como lo indican sus autoridades desde Moscú, permanecerá allí por el tiempo que sea necesario, reseñaron en el escrito. Tacharon de grave que Venezuela permitiera a Rusia, la única nación a la que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado brindar ayuda humanitaria a su país, el aterrizaje de bombarderos nucleares Tu-160, conocidos como Cisne Blanco. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron de igual forma que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Agregaron que estos países reciben la mayoría de los beneficios de estas actividades, usándolas como garantía contra la República de Venezuela por las deudas que la comprometen. Los exmandatarios subrayaron que esta injerencia se suma a unos 220.000 cubanos, hijos de Fidel, que ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de facto de Venezuela. De igual forma, mencionaron que tanto grupos narcoguerrilleros y paramilitares colombianos controlan amplios espacios territoriales en Venezuela con la tolerancia del régimen de Maduro. Allí, la seguridad y el orden lo mantienen, con la permisividad del régimen de facto, grupos narcoguerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos criminales paraestatales, detallaron. Hicieron así un llamado a la independencia y al cese de toda forma de intervención extranjera a la hora de buscar una transición hacia la democracia en Venezuela que se impulsa en Venezuela desde su Asamblea Nacional, AN, de mayoría opositora.
Los expresidentes indicaron que la ayuda humanitaria internacional debe estar fundada en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, y ha de ser ajena a toda manipulación por los poderes fácticos, incluidos los criminales, que dominan en Venezuela. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. La Unión Europea rechazó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó en Venezuela. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización, afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países del bloque. La Unión Europea condenó este jueves el levantamiento de inmunidad en Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, decisión que supone una grave violación de la Constitución venezolana. La UE rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países de la UE. La oficialista Asamblea Constituyente despojó el martes de su inmunidad a Guaidó, presidente del Parlamento venezolano controlado por la oposición, y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. La UE rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Para los europeos, esta decisión constituye una grave violación de la Constitución venezolana, así como del Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que el único órgano autorizado para levantar la inmunidad de Guaidó es el Parlamento venezolano. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización, estimó Mogherini, que urge encarecidamente al respeto pleno de las prerrogativas e inmunidades de todos los miembros del Parlamento venezolano, así como de su integridad física.
La UE, que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente ni del segundo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, iniciado en enero, lanzó junto a países latinoamericanos en febrero un grupo de contacto internacional para intentar hallar una solución. Estos actos socavan una salida política de la crisis y solo conducen a una mayor polarización. Los cancilleres europeos deben evaluar el lunes en Luxemburgo los trabajos de esa iniciativa, que buscan sentar las bases para unas elecciones presidenciales libres en Venezuela y un mecanismo para hacer llegar ayuda humanitaria en el país. La UE, que impuso un embargo de armas en 2017 y sancionó a 18 funcionarios venezolanos, seguirá supervisando la situación y utilizará todas las medidas adecuadas para reaccionar ante los acontecimientos actuales, advierte la declaración. Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis política, económica y humanitaria que se agravó con la autoproclamación en enero de Guaidó como presidente encargado del país, días después que Maduro asumiera un segundo mandato. Venezuela. Estados Unidos ya prepara rescate económico si Nicolás Maduro cae. Estados Unidos ya está en conversaciones con Juan Guaidó para desarrollar un plan de rescate y reestructuración económica para el país, en caso Maduro renuncie o sea depuesto. La administración Donald Trump está considerando inyectar dólares estadounidenses a Venezuela a través de bancos, teléfonos inteligentes y aplicaciones si el régimen de Nicolás Maduro cae, dijo el principal asesor económico del presidente Trump. Estados Unidos ya está en conversaciones con Juan Guaidó, el jefe de la oposición venezolana que Estados Unidos ha reconocido como el líder de la nación, para desarrollar un plan de rescate y reestructuración económica para el país que podría comenzar de inmediato, en caso de que Maduro renuncie o sea depuesto, dijo el miércoles el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, MEC, por sus siglas en inglés, Larry Kudlow, en un evento en Washington organizado por Christian Science Monitor. El Tesoro de E.U. El Consejo de Seguridad Nacional y el NEC están trabajando en el plan, dijo Kudlow. Estados Unidos tiene como objetivo proporcionar al país empobrecido dinero en efectivo en dólares, al menos inicialmente, en lugar del bolívar local. Kudlow dijo que el objetivo es poner dinero directamente en manos de los venezolanos. Venezuela, rica en petróleo, se está tambaleando por la hiperinflación, el hambre y los apagones que vuelven la vida cotidiana miserable para los residentes de los pueblos rurales y las principales ciudades por igual. Maduro, sin embargo, insiste en que los problemas del país no son el resultado de un gobierno deficiente, sino del sabotaje orquestado por sus oponentes en el país y en el extranjero. Estados Unidos ha advertido explícitamente contra cualquier ataque al líder de la oposición y ha incrementado las sanciones contra Venezuela y los funcionarios del régimen. Por otro lado, Noticias al día. Maradona será investigado por declaraciones a favor de Nicolás Maduro y contra Donald Trump. El entrenador argentino le dedicó el triunfo de su equipo, Dorados de Sinaloa, el pasado fin de semana. La Federación Mexicana de Fútbol abrió este miércoles una investigación contra el argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa, por las declaraciones a favor del mandatario venezolano Nicolás Maduro y en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Maradona criticó al presidente Trump al finalizar el partido del pasado domingo donde su equipo venció a Tampico por la Liga de Ascenso y al mismo tiempo dedicó en el partido al triunfo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Se abrió un procedimiento de investigación por una presunta infracción del Código de Ética de la FMF por las declaraciones públicas emitidas en conferencia de prensa al término del partido disputado el pasado 31 de marzo de 2019, señaló la Comisión de Disciplina de la Federación. El Código de Ética cita que todo integrante de la Liga Mexicana tiene prohibido hacer comentarios políticos en cualquier evento del fútbol local. Al abrir la conferencia de prensa el pasado domingo, Maradona estableció su apoyo a Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela y atacó con duras críticas a Donald Trump. Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los sheriffs del mundo que son los yanquis, porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante. A nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente, Donald Trump. Maradona aprovechó el micrófono en esa ocasión para llamar chirolita, títere, al presidente de Estados Unidos.
En enero de este año, Diego Maradona mostró el apoyo a Nicolás Maduro en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía acompañado del mandatario y en el que puso lo siguiente: a pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a Nicolás Maduro. Hugo Chávez nos marca el camino, y ese camino es Nicolás Maduro, que solo quiere lo mejor para su país. No pudieron con Fidel Castro, no pudieron con Hugo, y mucho menos con vos. Venezuela vencerá, señaló. Los expresidentes del Grupo IDEA alertaron sobre la injerencia de Rusia, China y Cuba en Venezuela. Más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional. Más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron este martes sobre la muy peligrosa evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial que hace que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional en una declaración conjunta. Advirtieron sobre el ingreso a territorio venezolano de una misión militar rusa que, como lo indican sus autoridades desde Moscú, permanecerá allí por el tiempo que sea necesario, reseñaron en el escrito. Tacharon de grave que Venezuela permitiera a Rusia, la única nación a la que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado brindar ayuda humanitaria a su país, el aterrizaje de bombarderos nucleares Tu-160, conocidos como Cisne Blanco. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron de igual forma que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Agregaron que estos países reciben la mayoría de los beneficios de estas actividades, usándolas como garantía contra la República de Venezuela por las deudas que la comprometen. Los exmandatarios subrayaron que esta injerencia se suma a unos 220.000 cubanos, hijos de Fidel, que ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de facto de Venezuela. De igual forma, mencionaron que tanto grupos narcoguerrilleros y paramilitares colombianos controlan amplios espacios territoriales en Venezuela con la tolerancia del régimen de Maduro. Allí, la seguridad y el orden lo mantienen, con la permisividad del régimen de facto, grupos narcoguerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos criminales paraestatales, detallaron. Hicieron así un llamado a la independencia y al cese de toda forma de intervención extranjera a la hora de buscar una transición hacia la democracia en Venezuela que se impulsa en Venezuela desde su Asamblea Nacional, AN, de mayoría opositora. Los expresidentes indicaron que la ayuda humanitaria internacional debe estar fundada en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, y ha de ser ajena a toda manipulación por los poderes fácticos, incluidos los criminales, que dominan en Venezuela. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.